¿cuántas veces puede romperse un corazón antes de que deje de sentir? Me lo pregunto mientras mis dedos arrugados acarician el mantel bordado que yo misma cosí hace más de 40 años. La mesa está puesta para la comida dominical, con la vajilla de porcelana que guardamos para ocasiones especiales. Afuera, el sol de junio calienta el jardín donde las hierbas de olor que he cultivado toda mi vida perfuman el aire. Todo está perfecto, excepto por un detalle. Nadie recuerda que hoy cumplo 80 años. Me llamo Dolores Hernández B.A. de Sánchez, aunque todos en el barrio de Coyoacán me conocen simplemente como Doña Lola. 80 años cumplidos hoy, 5 décadas dedicadas a mi familia y un cuaderno amarillento donde guardo los secretos culinarios transmitidos por 4 generaciones de mujeres. Mis manos, ahora temblorosas y marcadas por manchas de la edad, han amasado miles de panes, tamales y pasteles que alimentaron cuerpos y almas. «Mamá, ¿ya está lista la mesa? Patricia y Roberto llegarán en cualquier momento con Sofía», grita Mariana desde su recámara mientras teclea furiosamente en su computadora. Mi hija, siempre ocupada con su trabajo como ejecutiva en una empresa transnacional, apenas levanta la vista de su pantalla cuando entro a la habitación. «Ya está todo listo, mijita», respondo con una sonrisa que oculta la esperanza de que en algún momento del día recuerde la fecha. «Perfecto. Y recuerda que ya viene María, la chef que contraté. No tienes que preocuparte por cocinar», me dice sin mirarme, como quien le habla a una niña que no entiende. Salgo de la habitación y me dirijo a la cocina, mi verdadero hogar dentro de esta casa que ya no parece mía. Observo con nostalgia las cacerolas de cobre que heredé de mi abuela, ahora relegadas al fondo de un gabinete, reemplazadas por electrodomésticos brillantes que prometen eficiencia pero carecen de alma. Mientras espero la llegada de mi familia, mis pensamientos vuelan hacia atrás, a todos los cumpleaños pasados cuando mi cocina se llenaba de risas y el aroma a canela y vainilla anunciaba que Doña Lola estaba preparando algo especial. Ahora solo queda el eco de esos recuerdos y la certeza de que, para mi familia, me he vuelto tan invisible como el aire que respiran. El timbre suena y escucho las voces animadas de mi nieta Sofía, mi yerno Roberto y la chef recién contratada. Mi corazón se acelera con la esperanza de que tal vez hayan traído una sorpresa por mi cumpleaños. Me arreglo el cabello plateado, ajusto mi blusa favorita color turquesa y camino hacia la puerta con una sonrisa expectante. «¡Abue!», exclama Sofía, una adolescente de 16 años con el rostro eternamente iluminado por la luz azulada de su celular. Me da un beso distraído en la mejilla antes de pasar directo a la sala. Roberto, mi yerno, entra cargando bolsas del supermercado. «Doña Lola, ¿cómo le va? Mire, le presentamos a María, la chef profesional que le comentamos. Ella se encargará de las comidas familiares de ahora en adelante para que usted descanse». María, una mujer joven con uniforme impecable y maletín de cuchillos profesionales, me saluda con cortesía mientras mis ojos se llenan de un dolor silencioso. En mi propia casa, frente a mi propia familia, acaban de arrebatarme lo único que me hacía sentir útil y valorada. Durante la comida, las conversaciones giran alrededor del trabajo de Mariana, los proyectos financieros de Roberto y las actividades escolares de Sofía. Nadie menciona mi cumpleaños. Nadie nota que apenas pruebo bocado. La chef María sirve platillos sofisticados con nombres franceses que suenan extraños en nuestra mesa mexicana, donde antes reinaban los chiles en nogada, el mole poblano y las tlayudas que aprendí a preparar de mi madre oaxaqueña. Mi mente viaja 50 años atrás, cuando conocí a Fernando, mi difunto esposo. Éramos jóvenes y soñadores, él un maestro de secundaria y yo una cocinera con grandes aspiraciones. Nuestras primeras citas transcurrían en mi pequeña cocina, donde le preparaba platillos que habían pasado de generación en generación en mi familia. «Tus manos son mágicas, Lolita», me decía mientras saboreaba cada bocado.
Algún día deberías tener tu propio restaurante. Pero la vida tuvo otros planes. Nos casamos, tuvimos a Mariana y mis sueños culinarios se redujeron a la cocina familiar. Fernando enfermó cuando nuestra hija apenas tenía 15 años y trabajé incansablemente en 2 empleos para sacarla adelante, siempre cocinando con amor los fines de semana para mantener vivas nuestras tradiciones. Sacrifiqué todo por ella, por nuestra familia, por preservar el legado que ahora parece no importarle a nadie. Al terminar la comida, me levanto silenciosamente y voy a mi habitación. Debajo del colchón saco mi viejo cuaderno de recetas. Sus páginas amarillentas contienen más que instrucciones culinarias, son la historia de mi familia, nuestras alegrías y penas, nuestras celebraciones y duelos, todo contado a través de los alimentos que nos han unido por generaciones. Con manos temblorosas paso las páginas hasta encontrar la receta del pastel de 3 leches con cajeta y canela que mi abuela preparaba para ocasiones especiales. Sin que nadie lo note, me dirijo a la cocina. La chef María ha salido a comprar más ingredientes y la casa está en silencio. Es hora de recordarles quién soy realmente. La cocina siempre ha sido mi refugio, el lugar donde mis manos hablan un lenguaje más elocuente que mis palabras. Mientras todos descansan después de la comida, saco sigilosamente los ingredientes para mi pastel de 3 leches. Cada movimiento es una lucha contra mis articulaciones adoloridas, pero hay una determinación en mi espíritu que trasciende el dolor físico. Bato las claras a punto de nieve como me enseñó mi madre cuando yo tenía apenas 8 años. Fue en 1952, en nuestra pequeña casa en Oaxaca, donde el olor a chocolate, canela y maíz fresco perfumaba todos los rincones. Mamá sostenía mis manos mientras yo aprendía a sentir la consistencia exacta de la masa, a reconocer el punto perfecto de cocción sin necesidad de cronómetros. Mi madre, Esperanza, fue una mujer extraordinaria que crió sola a 5 hijos después de que mi padre murió en un accidente en la fábrica donde trabajaba. Jamás la vi llorar frente a nosotros. En cambio, canalizaba su dolor amasando pan, preparando mole, inventando platillos que vendía a los vecinos para mantenernos. No teníamos mucho, pero compartíamos lo que había. Fue entonces cuando la gente comenzó a llamarme Doña Lola, con ese respeto que ahora parece haberse desvanecido incluso dentro de mi propia familia. El pastel ya está en el horno y mientras espero preparo la mezcla de las 3 leches con cajeta que le dará su característica humedad y dulzura. Mi mente salta a 1985, el año del terrible terremoto que sacudió la Ciudad de México. Nuestra casa sufrió daños menores, pero muchos vecinos lo perdieron todo. Recuerdo cómo instalé una cocina improvisada en el patio y preparé comida para todo el vecindario durante semanas. No teníamos mucho, pero compartíamos lo que había. Fue entonces cuando la gente comenzó a llamarme Doña Lola, con ese respeto que ahora parece haberse desvanecido incluso dentro de mi propia familia. El aroma del pastel horneándose comienza a inundar la cocina y por un momento temo que alguien venga a investigar, pero la casa sigue en silencio. Mariana trabajando en su computadora, Roberto viendo fútbol en la televisión, Sofía encerrada en su habitación con sus audífonos. Nadie percibe que estoy creando más que un simple postre. Estoy materializando un acto de resistencia, un recordatorio de mi valor y mi identidad. Cuando el pastel está listo, lo dejo enfriar antes de bañarlo con la mezcla. Con pulso inseguro pero determinado, escribo con cajeta sobre la superficie blanca 80 años de Doña Lola. Lo coloco en el refrigerador y limpio meticulosamente la cocina, borrando toda evidencia de mi pequeña rebelión culinaria. Esta noche, cuando llegue el momento del postre, veremos si mi familia es capaz de reconocer no solo el cumpleaños que han olvidado, sino el valor de las manos que les han alimentado durante décadas. La tarde avanza con la monotonía de siempre. Desde la ventana de mi recámara observo el jardín de hierbas que he cultivado por décadas. El epazote, el cilantro, la albahaca y la hierbabuena danzan con la brisa, resistiendo como yo el paso del tiempo. Algunas plantas, en la tercera caja que abrí, bajo una carpeta de facturas antiguas, encontré un sobre manila sellado con mi nombre escrito en la característica letra de Roberto.
Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había una carta fechada 2 semanas antes de su muerte y un juego de llaves que no reconocí. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy a tu lado físicamente. Hay cosas que debí decirte en vida, pero que por protegerte, o quizá por protegerme a mí mismo de tu preocupación, guardé en silencio. Durante los últimos 10 años de mi carrera, además de los proyectos que conocías, realicé inversiones inmobiliarias con parte de nuestros ahorros. Al principio eran pequeñas, pero con el tiempo dieron frutos más allá de lo esperado. En la caja fuerte de nuestro banco, llave dorada, encontrarás todos los títulos de propiedad. Además de nuestra casa, somos dueños de un edificio de apartamentos en Polanco y de 2 locales comerciales en el centro histórico. Los ingresos de estas propiedades se depositan automáticamente en una cuenta que está a tu nombre, documentos en la caja. La segunda llave corresponde a un departamento en Coyoacán, cerca de donde creciste. Lo compré pensando en ti, como un refugio al que pudieras retirarte si algún día la casa se volvía demasiado grande o los recuerdos demasiado pesados. Nuestro abogado, Héctor Medina, tiene instrucciones de contactarte 6 meses después de mi partida para explicarte todos los detalles. Si no lo ha hecho, búscalo en la dirección que encontrarás junto a los documentos. Elena mía, construimos mucho más que una familia y una casa. Construimos un legado que te pertenece. No permitas que nadie te haga sentir menos o te arrebate lo que es tuyo por derecho. Con amor eterno, Roberto. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras apretaba la carta contra mi pecho. El dolor de su ausencia se mezclaba con una renovada indignación. ¿Por qué nunca me había contactado el abogado? ¿Acaso Mariana había interceptado sus llamadas o correspondencia? Repasé mentalmente los últimos meses. El insistente interés de Mariana por reorganizar el estudio donde guardábamos los documentos importantes, sus preguntas aparentemente casuales sobre las finanzas familiares, su sugerencia de que Ricardo asumiera el control de los asuntos administrativos para que yo pudiera descansar. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas siniestro. No era solo mi espacio físico lo que querían arrebatarme, sino también mi independencia económica y el legado que Roberto había construido para mí. Guardé cuidadosamente la carta y las llaves en el bolsillo interior de mi chaleco. Ahora tenía algo más valioso que información, tenía evidencia y, sobre todo, un plan. Al bajar del ático, me encontré con Carmela, la mujer que venía a ayudarme con la limpieza 2 veces por semana desde hacía más de una década. Sus ojos oscuros, siempre atentos, me estudiaron con preocupación. «Doña Elena, ¿se encuentra bien? Tiene los ojos rojitos». «Mejor que nunca, Carmela», respondí con una sonrisa genuina. «Mejor que nunca». Las azaleas que planté hace 20 años florecían con un vigor que contrastaba con mi aparente fragilidad. Cada mañana, mientras las regaba, observaba discretamente a través de las ventanas cómo Mariana se movía por la casa como si ya fuera completamente suya. «Doña Elena, ¿por qué no viene a sentarse bajo la sombra? El sol está fuerte y a su edad hay que cuidarse». «La edad, Carmela, se ha convertido en mi mejor disfraz», respondí enigmáticamente. La mirada curiosa de Carmela me animó a continuar, bajando la voz, aunque estábamos solas en el jardín. «¿Has notado algo extraño en Mariana últimamente? Llamadas que cuelgan cuando entro a la habitación, documentos que esconden». Carmela dejó de barrer y miró hacia la casa para asegurarse de que nadie nos observaba. «Doña Elena, no me gusta el chisme, usted lo sabe, pero hace 3 semanas, mientras limpiaba el estudio, la señora Mariana estaba hablando por teléfono con alguien. No me vio porque la puerta del armario me ocultaba». Mi corazón se aceleró. «¿Qué escuchaste, Carmela?» Ella decía algo sobre unos papeles que necesitaba que su esposo firmara urgentemente, algo sobre transferencias y una oportunidad que no podían desaprovechar.
Luego dijo, la vieja no tiene idea de lo que posee, sería un desperdicio dejarlo todo en sus manos. Apreté los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en mis palmas. Respiré profundamente, recordando las técnicas de meditación que practicaba con mi grupo de Tai Chi antes de que Mariana lo calificara como una pérdida de tiempo para alguien de su condición. «Hay algo más, doña Elena», continuó Carmela, acercándose más. «La semana pasada vino un señor cuando usted estaba en su consulta médica, un hombre de traje que parecía abogado. Estuvieron encerrados en el estudio por más de 1 hora. Cuando se fue, escuché a la señora Mariana decir por teléfono, «Ya está casi todo arreglado. En cuanto tenga las firmas, procederemos con la transferencia». Un abogado. Probablemente no Héctor Medina, el de Roberto, sino algún cómplice en este esquema para despojarme de mi patrimonio. Las piezas seguían encajando. «Carmela, necesito pedirte un favor muy especial», dije, sacando un sobre de mi bolsillo. «Dentro hay dinero suficiente para un boleto de autobús a Cuernavaca y una dirección. Quiero que vayas mañana y entregues personalmente esta nota al licenciado Héctor Medina. No confío en los teléfonos de esta casa y menos en el correo. ¿Puedo contar contigo?» Los ojos de Carmela brillaron con determinación. En sus 15 años trabajando para nosotros, se había convertido en más que una empleada, una aliada, casi una amiga. «Claro que sí, doña Elena. Mañana tengo el día libre. Le diré a mi hijo que me acompañe para más seguridad». «Gracias, Carmela. Y por favor, ni una palabra de esto a nadie, especialmente a Mariana o Ricardo». Mientras Carmela volvía a sus tareas, continué regando mis azaleas con renovado propósito. El jardín, como mi vida, parecía marchitarse en la superficie, pero bajo tierra las raíces se fortalecían, preparándose para una nueva floración. Esa noche, durante la cena, Mariana estaba inusualmente atenta, sirviéndome la porción más grande de chiles rellenos y preguntándome repetidamente si estaba cómoda. «Estaba pensando, suegrita», dijo, con esa voz melosa que reservaba para sus momentos de manipulación más evidentes, «que tal vez deberíamos actualizar tu testamento. Con los tiempos que corren, es mejor tener todo en orden, ¿no crees? Ricardo y yo podríamos encargarnos de todo para ahorrarte molestias». Ricardo asintió automáticamente, sin levantar la vista de su plato. Me pregunté cuántas veces había ensayado Mariana esta conversación con él, qué argumentos habría usado para convertirlo en cómplice involuntario de su codicia. «Qué considerada, Mariana», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Justamente estaba pensando en poner mis asuntos en orden. De hecho, creo que contactaré a un viejo amigo de Roberto que es abogado». La sonrisa de Mariana flaqueó por un instante, tan brevemente que cualquiera menos observador lo habría pasado por alto. «Oh, no es necesario molestar a nadie externo, familia. Tenemos un abogado excelente que ya conoce nuestra situación». «¿Nuestra situación?» Como si mi patrimonio ya formara parte de sus activos compartidos. «Insisto», dije firmemente, «Roberto siempre confió en Héctor Medina, y yo también». El nombre provocó una reacción visible en Mariana, un ligero respingo, una tensión en los hombros. Ella conocía ese nombre. Probablemente había interceptado correspondencia o llamadas de él. «¿Medina? No recuerdo que Roberto mencionara a ningún Medina», intervino Ricardo, finalmente interesado en la conversación. «Hay muchas cosas que tu padre hacía y decía cuando tú estabas ocupado construyendo tu carrera, hijo», respondí con un tono dulce pero firme que no dejaba lugar a réplicas. «Algunas de ellas las descubriremos juntos, muy pronto». El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana antigua que Mariana tanto detestaba. La cita en el banco estaba programada para las 11 de la mañana. Me vestí con especial cuidado, un traje sastre azul marino que Roberto siempre elogió, un collar de perlas heredado de mi madre y el perfume de gardenias que usaba solo en ocasiones especiales. «¿Va a salir, suegra?», preguntó Mariana al verme en el recibidor, su voz teñida de sorpresa y algo de recelo. «Tengo algunos asuntos pendientes que atender», respondí vagamente,
disfrutando secretamente de su expresión contrariada. ¿Quiere que la acompañe? Las calles no son seguras y con lo de su presión arterial, su falsa preocupación era casi cómica. Durante meses había fomentado mi aislamiento y ahora de repente quería acompañarme. La urgencia en su voz confirmaba mis sospechas. Temía lo que pudiera descubrir fuera del ambiente controlado que había creado a mi alrededor. No será necesario, querida. Tomás, el hijo de Carmela, me llevará y me esperará. Ya lo llamé. Antes de que pudiera insistir, el timbre sonó. Tomás, un joven respetuoso de 20 y tantos años, me saludó con la deferencia que su madre le había inculcado. ¿No prefiere que Ricardo la lleve? Él tiene la tarde libre, insistió Mariana, cada vez más nerviosa. Ricardo está ocupado preparando su presentación para mañana, respondí, sabiendo perfectamente que mi hijo se encontraba en su estudio, absorto en su trabajo y completamente ajeno a esta conversación. No lo molestemos con menudencias de viejas. La condescendencia deliberada en mi voz pareció tranquilizarla. Nada como reforzar su imagen de mí como una anciana inofensiva para bajar sus defensas. El Banco Nacional del Centro Histórico mantenía su elegancia de otra época. Mármol en el piso, maderas oscuras y empleados discretos que hablaban en susurros. Me dirigí directamente a la sección de cajas de seguridad, donde una joven ejecutiva me recibió con profesionalismo. «Buenos días, necesito acceder a mi caja de seguridad», expliqué mostrando mi identificación y la llave dorada. Después de verificar mis datos en el sistema, la joven me condujo a una sala privada donde esperé la llegada de mi caja. Minutos después, tenía frente a mí un cofre metálico que no había visto antes. Al abrirlo, encontré exactamente lo que Roberto había prometido en su carta: títulos de propiedad del edificio en Polanco y los locales comerciales, documentos bancarios de cuentas que desconocía y un sobre adicional con mi nombre que contenía una segunda carta. Elena, si estás leyendo esto, significa que has encontrado mi primera carta y has tomado acción. Siempre admiré tu determinación cuando te proponías algo. Junto a esta carta, encontrarás los contactos de los administradores que se encargan del edificio y los locales. Son personas de mi absoluta confianza que han mantenido estas propiedades en perfecto estado durante años. También hay un poder notarial que te otorga control completo sobre todos estos bienes. Lo preparé previendo cualquier intento de manipulación o engaño. Ninguna transacción relacionada con estas propiedades puede realizarse sin tu firma autógrafa y presencia física ante notario. Nunca fuiste solo mi esposa, Elena. Fuiste mi socia, mi consejera, la columna vertebral de nuestra familia. Todo lo que construimos te pertenece por derecho propio, no como una herencia o un regalo, sino como el fruto de una vida compartida. Con amor, Roberto. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía estas palabras. Roberto, incluso desde más allá de la muerte, seguía protegiéndome y, más importante aún, reconociendo mi valor y mi fuerza. Revisé metódicamente cada documento, tomando notas detalladas. Las cuentas bancarias mostraban depósitos mensuales regulares, los ingresos de las rentas que nunca había recibido. Según mis cálculos rápidos, había acumulado una pequeña fortuna durante los 3 años desde la muerte de Roberto. Al salir del banco, con copias certificadas de todos los documentos en mi bolso, me sentía como si hubiera recuperado no solo el control de mi patrimonio, sino también parte de mi identidad. Tomás me esperaba pacientemente en el coche. ¿Todo bien, doña Elena? Perfectamente, Tomás. Ahora, si no te importa, tenemos una parada más que hacer. Mientras nos dirigíamos a la dirección del departamento en Coyoacán, llamé al número de Héctor Medina que Carmela había confirmado el día anterior. Su secretaria me comunicó inmediatamente al escuchar mi nombre. «Doña Elena, por fin logro comunicarme con usted. He intentado contactarla innumerables veces desde hace más de 2 años. Me temo que hubo interferencias en esas comunicaciones, licenciado, pero ahora estoy al tanto de todo. ¿Podríamos reunirnos mañana en su despacho?» «Por supuesto, la esperaré a las 10». Colgué sintiéndome más ligera. Las piezas comenzaban a encajar y el tablero se inclinaba lentamente a mi favor. El departamento en Coyoacán resultó ser un precioso piso en un edificio antiguo restaurado, a solo 2 cuadras del parque donde jugaba de nina. Al abrir la puerta, me recibió el aroma de madera pulida y libros. Roberto había creado un santuario que combinaba perfectamente nuestros gustos. Estanterías llenas de clásicos de la literatura, un piano junto a la ventana
Él siempre lamentó que abandonara mis clases de joven, y en la pared principal, una fotografía ampliada de nosotros dos frente a la pirámide del Sol en Teotihuacán en nuestro 20º aniversario. Me senté en el sofá de cuero, acariciando los brazos gastados por un uso que yo no les había dado. ¿Vendría Roberto aquí a veces, planeando sorprenderme con este refugio cuando se retirara? ¿O siempre fue pensado como un plan B, un lugar seguro si las cosas salían mal? Fuera cual fuese su intención original, ahora este lugar representaba mi independencia, mi segunda oportunidad, y no pensaba desaprovecharla. Ricardo siempre tuvo la mirada de su padre, profunda, algo melancólica, capaz de transmitir emociones sin palabras. Esa noche, mientras cenábamos los tres, noté esa mirada fija en mí con una intensidad inusual. «Te ves diferente, mamá», comentó finalmente, interrumpiendo el monólogo de Mariana sobre la decoración que planeaba para Navidad, a pesar de que apenas estábamos en septiembre. ¿Diferente? ¿En qué sentido?, pregunté, manteniendo un tono casual mientras servía más ensalada. No sé, más presente, como antes. Mariana intervino rápidamente, colocando su mano sobre la de Ricardo en un gesto que parecía cariñoso, pero que reconocí como posesivo. «Es el nuevo tratamiento para su presión arterial, amor», le dije que le haría bien. La facilidad con que mentía era casi admirable. No existía tal nuevo tratamiento, pero Ricardo asintió, aceptando esta explicación sin cuestionarla. El silencio cómplice de mi hijo dolía más que cualquier insulto directo de Mariana. «En realidad», dije pausadamente, «creo que es el efecto de recuperar el control sobre mi vida». La mano de Mariana se tensó visiblemente sobre la de Ricardo. «¿A qué te refieres, mamá?», preguntó él, genuinamente confundido. «Hoy visité al licenciado Medina», respondí, observando detenidamente las reacciones de ambos. Ricardo pareció sorprendido, pero Mariana palideció visiblemente. Ella definitivamente conocía ese nombre y lo que significaba. «¿Medina? No recuerdo a ningún Medina», frunciendo el ceño. «No me sorprende, hijo. Estabas muy ocupado con la universidad cuando tu padre lo contrató. El licenciado Medina ha estado intentando contactarme desde hace 2 años, pero, curiosamente, nunca recibí sus llamadas ni su correspondencia». Dirigí una mirada significativa a Mariana, cuyos nudillos se habían puesto blancos de tanto apretar el tenedor. «Debió haber alguna confusión con el correo», murmuró, evitando mi mirada. «Ya sabes cómo es el servicio postal en esta ciudad». «Qué raro, ¿verdad? Especialmente porque intentó llamar a este número», señalé el teléfono fijo de la casa, y según él, siempre le decían que yo no estaba disponible o que estaba descansando. Ricardo comenzó a conectar los puntos, su expresión oscilando entre la confusión y la sospecha. «¿De qué quería hablarte este abogado, mamá?» «Oh, de muchas cosas interesantes, las propiedades que tu padre y yo adquirimos a lo largo de los años, el edificio en Polanco, los locales en el centro histórico, las cuentas bancarias, cosas que, según parece, algunas personas preferían que yo no conociera». Mariana se levantó abruptamente, casi tirando su silla. «Disculpen, no me siento bien, creo que la comida me cayó mal». Salió precipitadamente hacia el baño, dejándonos a Ricardo y a mí en un silencio cargado de preguntas no formuladas. «Mamá, ¿qué está pasando realmente?», preguntó finalmente mi hijo, con una voz que me recordó al niño que venía a mi cama durante las tormentas, buscando respuestas que calmaran sus miedos. «Eso es exactamente lo que yo quisiera saber, Ricardo. ¿Por qué tu esposa ha interceptado comunicaciones dirigidas a mí? ¿Por qué ha estado presionándote para que firmes documentos relacionados con la casa y que, por cierto, están exclusivamente a mi nombre?» «Yo no. Ella dijo que era para protegerte, para simplificar las cosas en caso de que tú... ¿En caso de que yo muriera? ¿O en caso de que me declararan incapaz? Porque casualmente, entre los papeles que me mostró el licenciado Medina, había solicitudes recientes para una evaluación de mi capacidad mental.
solicitudes que, curiosamente, yo nunca autoricé. Ricardo se pasó las manos por el rostro, un gesto idéntico al de Roberto cuando se enfrentaba a una verdad incómoda. Ella me dijo que era lo mejor para todos, que tú estabas de acuerdo, pero que a veces lo olvidabas por tu edad. La manipulación de Mariana había sido perfecta, usar el amor y la preocupación de Ricardo como herramientas para sus propios fines. Mi hijo no era malvado, solo increíblemente ingenuo y quizás demasiado dispuesto a tomar el camino de menor resistencia. Ricardo, mírame bien, dije, tomando sus manos entre las mías. ¿Te pareces incapaz de tomar mis propias decisiones? ¿Has notado algún deterioro real en mi memoria o mi juicio? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras negaba lentamente con la cabeza. Entonces, hijo mío, creo que tenemos mucho de qué hablar, y esta vez necesito que me escuches realmente, no a través del filtro que alguien más ha creado. Esa noche, mientras Mariana se encerraba en la habitación con una supuesta migraña, Ricardo y yo hablamos durante horas en la cocina, como solíamos hacer cuando era adolescente. Le mostré las cartas de Roberto, los documentos de las propiedades, las pruebas de las llamadas y cartas interceptadas. Poco a poco vi cómo se derrumbaba la imagen distorsionada que tenía de mí, la anciana frágil e incompetente que necesitaba ser protegida de sí misma, y resurgía la verdadera, su madre, la mujer fuerte que lo había criado, que había sido socia y compañera de su padre en todo sentido. Al final, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, Ricardo me abrazó con una intensidad que no había sentido en años. Perdóname, mamá, debí haberte escuchado, debí haber visto lo que estaba pasando. Todos somos ciegos cuando queremos creer en algo con demasiada fuerza, hijo, respondí, acariciando su cabello como cuando era niño. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas ni sobresaltos. La batalla no había terminado, pero había recuperado a mi aliado más importante. La reunión con Héctor Medina en su despacho confirmó mis peores sospechas y añadió nuevas preocupaciones. Mariana no solo había interceptado comunicaciones y manipulado a Ricardo, sino que también, a través de un abogado cómplice, había intentado procedimientos para declararme incapaz de administrar mis bienes. Afortunadamente, explicó Medina mientras revisábamos los documentos esparcidos sobre su escritorio, Roberto dejó todo blindado legalmente. El poder notarial que le otorgó es irrevocable y tiene cláusulas específicas que protegen contra cualquier intento de manipulación. ¿Y por qué no lo hizo antes?, pregunté, sin poder ocultar cierto reproche en mi voz. El abogado, un hombre de unos 60 años con el cabello completamente blanco y ojos perspicaces, suspiró profundamente. Lo intenté, doña Elena. Envié cartas certificadas que fueron recibidas en su domicilio, pero que aparentemente nunca llegaron a sus manos. Llamé innumerables veces, pero siempre me decían que usted estaba indispuesta o fuera de la ciudad. Incluso me presenté personalmente en 2 ocasiones, pero la primera vez no había nadie en casa. Y la segunda, su nuera me informó que usted estaba medicada y no podía recibir visitas. ¿Y no le pareció sospechoso? Por supuesto que sí. Por eso inicié una investigación discreta sobre su nuera y descubrí algunos datos interesantes. Medina sacó una carpeta de su cajón y la abrió frente a mí. Contenía informes detallados sobre Mariana, incluyendo fotografías que la mostraban reuniéndose con un hombre que identifiqué como el supuesto abogado que había visitado nuestra casa. Mariana Saldívar, antes de casarse con su hijo, estuvo involucrada en un caso similar en Monterrey. Se casó con un hombre mayor, hijo único de una viuda adinerada. En menos de un año, la suegra fue declarada incapaz y recluida en un asilo, mientras la pareja tomaba control de sus bienes. La señora murió 6 meses después. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Habría sido ese el destino que Mariana planeaba para mí?
No pudimos probar nada ilegal en ese caso, continuó Medina, pero los patrones son idénticos. Por eso, cuando detecté los primeros intentos de acceder a sus propiedades, intensifiqué mis esfuerzos para contactarla y activé medidas preventivas adicionales que Roberto había establecido. ¿Qué tipo de medidas? Congelé todas las cuentas grandes excepto la de gastos corrientes. Ninguna transacción superior a cierto monto puede realizarse sin su firma presencial y mi verificación. También alerté a los administradores de las propiedades sobre posibles intentos de fraude. Procesé toda esta información en silencio. Roberto, siempre cauteloso y previsor, había construido una red de protección a mi alrededor. Pero incluso la mejor fortaleza puede ser vulnerada si el enemigo está dentro de casa. ¿Qué recomienda que haga ahora, licenciado?, pregunté finalmente. Tenemos suficiente evidencia para presentar una denuncia por intento de fraude y abuso contra personas mayores, respondió, señalando los documentos. Podríamos iniciar un proceso legal que probablemente terminaría con su nuera enfrentando cargos criminales. Me quedé mirando las fotografías de Mariana, tan calculadora y fría en su ambición. Pensé en Ricardo, en el dolor que le causaría ver a su esposa expuesta como una estafadora y posiblemente encarcelada. Pensé en los escándalos, los juicios, los años de batallas legales y heridas familiares que nunca cicatrizarían completamente. Debe haber otra manera, murmuré, más para mí misma que para Medina. Medina me observó con una mezcla de sorpresa y admiración. Después de todo lo que ha hecho, ¿aún se preocupa por protegerla? No es por ella, aclaré, es por mi hijo, por nuestra familia, por la paz que necesito para vivir mis años restantes con dignidad. La venganza consume tanta energía como el miedo, licenciado, y a mi edad prefiero invertir esa energía en reconstruir, no en destruir. Medina asintió lentamente, reclinándose en su silla. En ese caso, creo que tengo una propuesta alternativa, una que le permitirá recuperar el control total de su patrimonio y poner límites claros sin necesidad de tribunales ni escándalos públicos. Mientras Medina delineaba su estrategia, sentí que los cimientos de mi vida, expuestos y tambaleantes durante meses, comenzaban a estabilizarse nuevamente. No serían los mismos de antes, demasiadas verdades habían salido a la luz, pero serían más fuertes, más conscientes, más míos. Esa noche, al regresar a casa, encontré a Ricardo esperándome en la sala. Su rostro reflejaba una determinación que no le había visto en años. «He hablado con Mariana», dijo sin preámbulos. «Le he dicho que sé lo que ha estado haciendo y que debe detenerse inmediatamente». «¿Y cómo reaccionó?», pregunté, dejando mi bolso sobre el sofá y sentándome junto a él. Ricardo parecía agotado emocionalmente, pero también más centrado, como si hubiera despertado de un largo trance. «¿Dónde está ahora?». Salió. Dijo que necesitaba aire y tiempo para pensar. «Mamá, creo que nuestro matrimonio no va a sobrevivir a esto». Tomé sus manos entre las mías, sintiendo el peso de su dolor. «Lo siento mucho, hijo. Nunca quise ser la causa de tu infelicidad». «Tú no eres la causa», respondió con firmeza. «Mis propias decisiones, mi ceguera voluntaria lo son, y las acciones de Mariana, por supuesto, pero principalmente mi incapacidad para ver lo que estaba sucediendo bajo mi propio techo». Nos quedamos en silencio por un momento, asimilando las grietas en los cimientos de nuestra familia y evaluando qué podía salvarse de los escombros. «¿Qué harás ahora?», preguntó finalmente. «Recuperar mi vida, mi espacio y mi dignidad», respondí sin vacilar. «Y tú, hijo mío, necesitas hacer lo mismo». La mañana del enfrentamiento final amaneció inusualmente clara para un día de octubre. El cielo de la Ciudad de México, normalmente velado por la contaminación, lucía de un azul intenso que parecía presagiar cambios importantes. Me vestí con especial cuidado, un traje color borgoña que Roberto me había regalado en nuestro último aniversario, el collar de perlas de mi madre y un maquillaje discreto pero cuidadoso. Quería que mi apariencia exterior reflejara la fortaleza interior que había redescubierto.
Héctor Medina llegaría a las 10, acompañado de su asistente legal y un notario. Ricardo había prometido estar presente y Mariana, tras varios días durmiendo en casa de una amiga, había confirmado su asistencia después de una conversación tensa con mi hijo. A las 10:45, mientras revisaba por última vez los documentos preparados por Medina, escuché la puerta principal abrirse y los pasos familiares de Ricardo en el recibidor. Lo que no esperaba era el segundo par de pasos que lo acompañaban, más ligeros, casi cautelosos. «Buenos días, mamá», saludó Ricardo al entrar a la cocina. «Mariana ha llegado conmigo, está en la sala». Su expresión era una mezcla de determinación y cansancio. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir y decisiones difíciles. «¿Cómo estás, hijo?» «Sobreviviendo», respondió con una sonrisa triste. «Hemos hablado mucho estos días. No ha sido fácil». «¿Y has tomado una decisión?» Ricardo asintió lentamente. «Sí, pero primero necesitamos resolver esto, paso a paso, como siempre me enseñaste». El timbre anunció la llegada de Medina y sus acompañantes. Ricardo fue a abrirles mientras yo me dirigía a la sala, donde Mariana esperaba sentada en el borde del sofá, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Al verme, su rostro experimentó una transformación fascinante. Pasó del nerviosismo al arrepentimiento fingido, luego a una sonrisa conciliadora que no alcanzó sus ojos. «Elena, qué bueno verte», dijo, levantándose para intentar besarme en la mejilla. Di un paso atrás, manteniendo una distancia educada pero infranqueable. «Buenos días, Mariana. Gracias por venir». Antes de que pudiera responder, Ricardo regresó acompañado de Medina, un joven asistente cargado de carpetas y un notario de aspecto solemne. Las presentaciones fueron breves y formales. «Bien», comenzó Medina una vez que todos estuvimos sentados alrededor de la mesa del comedor. «Estamos aquí para formalizar algunas decisiones importantes respecto al patrimonio de doña Elena Montemayor y establecer claridad sobre la administración de sus bienes». Mariana se tensó visiblemente, sus ojos moviéndose rápidamente entre las carpetas que el asistente comenzaba a abrir. «No entiendo por qué necesitamos tanta formalidad», intervino con una risa nerviosa. «Somos familia, podríamos haber resuelto esto conversando». «Lo intenté durante meses, Mariana», respondí tranquilamente. «Cada vez que mencionaba temas financieros o legales, me decías que no me preocupara, que Ricardo y tú se encargarían de todo. Cada documento que preguntaba misteriosamente desaparecía o no era importante. Cada llamada del licenciado Medina nunca llegó a mí». Su sonrisa flaqueó, pero se recuperó rápidamente. «Debe haber algún malentendido. Yo solo quería protegerte, que no tuvieras que lidiar con problemas complicados a tu edad». «Mi edad», repetí, sonriendo levemente. Curioso cómo mi edad se convirtió en una excusa para excluirme de decisiones sobre mi propia vida y mi propio patrimonio. Medina intervino, sacando un documento de su carpeta. «Señora Saldívar, tenemos evidencia de que usted intentó iniciar procedimientos para declarar a doña Elena incapaz de administrar sus bienes, utilizando para ello a un abogado sin experiencia en derecho familiar y falsificando evaluaciones médicas preliminares». El color abandonó el rostro de Mariana. Su mirada buscó desesperadamente la de Ricardo, pero mi hijo mantenía los ojos fijos en la mesa, sus nudillos blancos de tanto apretar los puños. Eso es una acusación muy grave», balbuceó. «Yo nunca haría algo así». «También tenemos pruebas», continuó Medina implacablemente, «de intentos de transferencia de propiedades utilizando documentos con firmas que, según expertos calígrafos, fueron falsificadas». Mariana se puso de pie abruptamente, temblando. «Esto es ridículo. Ricardo, di algo. Están atacándome injustamente». Ricardo finalmente levantó la mirada, sus ojos reflejando una tristeza infinita, pero también una resolución inquebrantable. «Ya vi los documentos, Mariana, las firmas falsificadas, las solicitudes, todo. Incluso encontré en tu computadora los borradores de un poder que nunca autoricé». La fachada de Mariana se desmoronó por completo. Se dejó caer nuevamente en la silla como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos.
No entiendes, murmuró. Todo lo hice por nosotros, por nuestro futuro. No, corrigió Ricardo con voz firme. Lo hiciste por ti misma. Ni una sola vez pensaste en lo que significaría para mí perder a mi madre de esa manera, verla recluida o declarada incapaz cuando está perfectamente lúcida. Ni una sola vez consideraste que esta casa representa toda una vida de recuerdos, no solo un activo inmobiliario. Mientras Mariana comenzaba a llorar, me sorprendí al no sentir la satisfacción que esperaba. En su lugar, sentí una extraña compasión mezclada con determinación. Esta mujer había intentado destruirme, pero ahora parecía tan pequeña, tan patéticamente desesperada. No presentaré cargos criminales, anuncié, sorprendiendo incluso a Medina. No porque no lo merezcas, sino porque los procesos legales consumirían años que prefiero dedicar a vivir en paz. Mariana levantó la mirada, una chispa de esperanza iluminando su rostro. Sin embargo, continué, estos documentos que vamos a firmar hoy establecen condiciones innegociables. Primero, recupero el control total de todas mis propiedades y cuentas. Segundo, tú y Ricardo deberán mudarse en un plazo de 30 días. Tercero, no volverás a tener acceso a ningún documento legal o financiero relacionado conmigo. ¿Me estás echando de mi propia casa?, preguntó Mariana, la indignación reemplazando momentáneamente el miedo. No es tu casa, respondió Ricardo antes de que yo pudiera hacerlo. Y nosotros nos iremos, mamá. No te preocupes, ya he comenzado a buscar departamento. La reunión continuó con la firma de diversos documentos que restablecían formalmente mi control sobre todos mis bienes y anulaban cualquier gestión previa que Mariana hubiera intentado. El notario certificó cada firma, cada acuerdo, dando validez legal a mi recuperada independencia. Cuando finalmente Medina y sus acompañantes se retiraron, quedamos los tres en un silencio cargado de emociones contradictorias. «Bien», comenzó Mariana, su voz apenas audible. «Ahora», respondí, «cada quien toma su camino. El tuyo y el de Ricardo, juntos o separados, será decisión de ustedes. El mío ya está claro para mí». Me levanté y me dirigí hacia la ventana, observando el jardín que había cuidado durante décadas. Las azaleas estaban comenzando a rebrotar, preparándose para una nueva temporada de floración. «¿Me interesaré aquí, mamá?», preguntó Ricardo. «Por ahora sí, pero estoy considerando nuevas posibilidades», respondí, pensando en el departamento en Coyoacán que ahora representaba un futuro lleno de opciones. A veces, los caminos que nunca planeamos tomar son los que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. El día que Ricardo y Mariana se mudaron fue extrañamente sereno. No hubo llantos ni recriminaciones, solo el sonido metódico de cajas siendo selladas y muebles siendo envueltos en plástico. Decidieron intentar salvar su matrimonio, aunque ambos reconocían que sería un proceso largo y difícil. Ricardo había encontrado un pequeño departamento cerca de su trabajo y planeaban asistir a terapia de pareja. No sé si lo lograrían, pero me alegraba que mi hijo hubiera recuperado la capacidad de tomar sus propias decisiones, con los ojos bien abiertos. Mientras los ayudaba a clasificar lo que se llevarían, encontré en el estudio una fotografía que creía perdida. Roberto y yo frente a la Facultad de Filosofía y Letras. Yo sostenía mi título con orgullo y él me miraba con esa mezcla de admiración y amor que siempre me hacía sentir invencible. «No sabía que conservabas esta foto», comenté a Ricardo, mostrándosela. Él la tomó con cuidado, sonriendo nostálgicamente. Papá tenía una copia en su escritorio en la oficina. Cuando falleció, la traje a casa. Siempre decía que ese fue el día en que supo que se había casado con una fuerza de la naturaleza. La frase me tomó por sorpresa. Roberto nunca me había dicho eso directamente. ¿De verdad decía eso? Ricardo asintió. Todo el tiempo. Contaba cómo habías terminado la carrera mientras trabajabas y me criabas, cómo nunca te rendiste a pesar de todas las dificultades. Estaba inmensamente orgulloso de ti, mamá. Guardé la fotografía en el bolsillo de mi chaleco, cerca del corazón.
Esa noche, después de despedirlos con abrazos y promesas de visitas frecuentes, recorrí la casa en soledad por primera vez en meses. El silencio, en lugar de opresivo, se sentía como un lienzo en blanco esperando ser llenado con nuevas posibilidades. En los días siguientes comencé a transformar la casa, reclamando espacios que habían sido relegados o modificados. Desempaqué mis libros y los coloqué nuevamente en las estanterías del estudio. Recuperé mi antigua habitación, deshaciéndome de las cortinas oscuras que Mariana había insistido en instalar y volviendo a las vaporosas telas blancas que dejaban entrar la luz matutina. Una mañana, mientras desayunaba tranquilamente en el jardín, recibí la visita inesperada de Carmela, quien había dejado de trabajar para nosotros cuando Ricardo y Mariana se mudaron. «Doña Elena, ¿cómo está? La casa se ve distinta, más luminosa». «Como debería haber sido siempre, Carmela. ¿Y tú? ¿Has encontrado otro trabajo?» Carmela asintió, sentándose a mi lado cuando la invité. «Sí, con una familia en la colonia Roma. Son buenas personas, pero nadie es como usted, doña». Conversamos largo rato sobre su nueva vida, sus hijos, sus esperanzas. Cuando estaba por marcharse, le entregué un sobre. «Es una carta de recomendación, por si alguna vez la necesitas, y también un pequeño agradecimiento por tu lealtad». Dentro del sobre había también un cheque que representaba una suma considerable, suficiente para que Carmela pudiera dar el enganche de la casa que siempre había soñado tener. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la cantidad. «Doña Elena, no puedo aceptar esto». «Por supuesto que puedes. No es caridad, Carmela. Es reconocimiento. Tú me viste cuando todos los demás me habían vuelto invisible. Eso no tiene precio». Después de que Carmela se marchó, me dirigí al que ahora era mi estudio personal. Sobre el escritorio de caoba había una libreta nueva y un bolígrafo. Durante años había postergado un sueño: escribir mis memorias, no como un ejercicio de vanidad, sino como testimonio de una vida de aprendizajes. «Me llamo Elena Montemayor», escribí en la primera página. «Durante casi 70 años he sido hija, estudiante, profesora, esposa, madre y abuela, pero ante todo he sido yo misma, aunque a veces lo olvidara». Las palabras fluían con una facilidad sorprendente, como si hubieran estado esperando todo este tiempo para ser liberadas. Escribí sobre mi infancia en Coyoacán, mis años como joven profesora, el amor transformador con Roberto, los desafíos de la maternidad y, finalmente, la batalla silenciosa por recuperar mi dignidad. A medida que las páginas se llenaban, sentía que cada palabra escrita era un ladrillo en la construcción de mi habitación propia, ese espacio mental y emocional que Virginia Woolf consideraba esencial para cualquier mujer que quisiera ser dueña de su destino. Una semana después, recibí la llamada de una antigua colega del colegio donde había enseñado literatura durante 4 décadas. «Elena, qué alegría escucharte. Estamos organizando un ciclo de conferencias sobre escritoras mexicanas del siglo XX y pensamos en ti para la charla sobre Rosario Castellanos. ¿Te interesaría participar?» La propuesta me tomó por sorpresa. Hacía años que no daba clases o conferencias, convencida por las sutiles insinuaciones de Mariana de que, a mi edad, resultaría agotador y posiblemente vergonzoso. «Por supuesto», respondí sin pensarlo 2 veces. «Será un placer volver a hablar de Castellanos». Al colgar, miré mi reflejo en la ventana del estudio. El rostro que me devolvía la mirada no era el de una anciana frágil e indefensa, sino el de una mujer madura con ojos brillantes de entusiasmo y propósito renovado. Me había convertido en la dueña no solo de mis propiedades materiales, sino también de mi tiempo, mis decisiones y mi narrativa personal. Y esa, comprendí, era la verdadera riqueza que Roberto había querido proteger para mí. El auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras estaba completamente lleno. Estudiantes, profesores y amantes de la literatura se habían reunido para el ciclo de conferencias. Mi presentación sobre Rosario Castellanos era la última del día. Mientras esperaba mi turno entre bastidores, repasaba mentalmente los puntos clave de mi charla.
No había usado notas escritas para una conferencia en décadas, pero la memoria muscular de 40 años enseñando no desaparece fácilmente. Profesora Montemayor, es un honor tenerla con nosotras nuevamente. Hay muchas personas emocionadas por escucharla. Varios de sus antiguos alumnos han venido especialmente. Esta información me sorprendió. Habían pasado casi 5 años desde mi jubilación, y aunque siempre mantuve contacto con algunos colegas, no esperaba que mis exalumnos recordaran sus clases con tanto interés. Cuando finalmente subí al escenario, la cálida ovación me dejó momentáneamente sin palabras. Entre el público distinguí rostros familiares, antiguas compañeras del departamento de literatura, algunos alumnos que ahora eran profesores ellos mismos y, para mi sorpresa, en la última fila, Ricardo. No lo esperaba allí. Mi hijo nunca había mostrado particular interés por la literatura, siempre más inclinado hacia las ciencias como su padre. Verlo entre el público, sonriendo con orgullo, me dio un renovado impulso. Rosario, comencé, escribió en Sobre cultura femenina: cuando una mujer latinoamericana toma entre sus manos la literatura, lo hace con el mismo gesto de apropiación con que toma un destino que le ha sido negado. Esta frase, escrita hace más de 70 años, resonaba en mi mente cada vez que entraba a un salón de clases. Durante la siguiente hora, hablé sobre la vida y obra de Castellanos, sobre su lucha contra el silenciamiento de las voces femeninas, sobre su valentía para nombrar las opresiones invisibles del hogar y la familia. Con cada palabra, sentía que estaba hablando también de mi propia experiencia reciente, traducida al lenguaje universal de la literatura. Castellanos nos enseñó que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en nombrar nuestra realidad con palabras propias, en reclamar nuestra voz cuando intentan silenciarla, en defender nuestra dignidad cuando pretenden arrebatárnosla. Cuando terminé, el aplauso fue abrumador. Varias estudiantes jóvenes se acercaron para hacerme preguntas y me sorprendió la relevancia que las palabras de Castellanos seguían teniendo para sus experiencias contemporáneas. Al finalizar el evento, Ricardo me esperaba en el vestíbulo con un ramo de gardenias, mis flores favoritas. «Estuviste brillante, mamá», dijo, besándome la mejilla. «Nunca te había visto dar una conferencia. Ahora entiendo por qué tantos de tus alumnos te recuerdan con tanto cariño». «No sabía que vendrías», respondí, genuinamente conmovida por su presencia. No me lo habría perdido. Además, necesitaba verte en tu elemento, recordar quién eres realmente, más allá de todo lo que pasó. Mientras salíamos de la facultad, nos topamos con una mujer de unos 50 años que me miró con evidente emoción. «Profesora Montemayor, no puedo creer que sea usted. Soy Luisa Morales, fui su alumna en 1992. La reconocí después de un momento. Luisa había sido una estudiante brillante pero insegura, constantemente subestimada por su familia conservadora que consideraba la literatura una pérdida de tiempo para una mujer. «Luisa, por supuesto que te recuerdo. Tu ensayo sobre Sor Juana fue uno de los mejores que leí en toda mi carrera». Sus ojos se iluminaron ante este recuerdo. «Ese ensayo cambió mi vida, profesora. Después de su clase, decidí seguir estudiando literatura a pesar de la oposición de mi padre. Ahora dirijo el Departamento de Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara». Continuamos conversando durante varios minutos. Luisa me contó sobre su carrera, sus publicaciones, la familia que había formado. Antes de despedirnos, tomó mis manos entre las suyas. «Usted me enseñó que las palabras tienen poder, profesora, no solo para analizar textos, sino para definir nuestra propia historia. Nunca olvidé esa lección». Mientras Ricardo y yo caminábamos hacia el restaurante donde celebraríamos el éxito de la conferencia, reflexioné sobre el encuentro con Luisa. ¿Cuántas vidas había tocado durante mis décadas como profesora? ¿Cuántas semillas había plantado que ahora florecían en lugares que yo ni siquiera conocía? «Pareces pensativa», comentó Ricardo. «Estaba pensando en los ecos, hijo, en cómo nuestras acciones, nuestras palabras, continúan reverberando mucho después de que las pronunciamos, a veces en formas que nunca imaginamos, como las lecciones que me diste sobre respeto y dignidad», respondió pensativamente. «Tardé en comprenderlas completamente, pero finalmente resonaron cuando más las necesitaba.
Esa noche, de vuelta en casa, añadí un nuevo capítulo a mis memorias en progreso. No trataba sobre humillaciones o venganzas, sino sobre el poder transformador de las palabras, sobre los ecos que dejamos en el mundo y que eventualmente regresan a nosotros, recordándonos quiénes somos realmente. El departamento en Coyoacán había permanecido desocupado durante meses mientras yo reflexionaba sobre qué hacer con él. Cada vez que lo visitaba, sentía una extraña mezcla de nostalgia y posibilidades nuevas, como si el lugar existiera simultáneamente en el pasado y el futuro. Una tarde de diciembre, mientras ordenaba algunos libros que había llevado allí, recibí una llamada inesperada. Era Mercedes Álvarez, una vieja amiga de mis años universitarios con quien había perdido contacto décadas atrás. «Elena, por fin te encuentro. Tu hijo me dio tu número. Estoy en la ciudad por unos días y me encantaría verte». Mercedes había sido mi compañera de estudios y luego se había mudado a París, donde desarrolló una exitosa carrera como traductora literaria. Nos citamos para tomar un café en una pequeña librería cerca del departamento. Reconocerla fue instantáneo, a pesar de los años transcurridos. El cabello completamente blanco, las arrugas alrededor de los ojos, pero la misma energía vibrante y la risa contagiosa que recordaba. «Apenas, sigue siendo la misma Elena de siempre», exclamó al abrazarme. «Apenas», respondí riendo. «Han pasado muchas aguas bajo el puente». Durante las siguientes horas nos pusimos al día sobre nuestras vidas. Le conté sobre Roberto, sobre Ricardo, sobre mi carrera como profesora e incluso, de manera resumida, sobre los recientes conflictos con Mariana y mi redescubierta independencia. «Siempre fuiste una fuerza a tener en cuenta, Elena, incluso cuando no lo sabías», comentó Mercedes. «¿Y ahora qué? ¿Cuáles son tus planes?». La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan concentrada en recuperar el control de lo que ya tenía que apenas había pensado en nuevas direcciones. «No estoy segura», admití. «Estoy escribiendo mis memorias, he vuelto a dar algunas conferencias, pero a veces siento que podría ser algo más, algo diferente». Mercedes sonrió enigmáticamente. «Precisamente por eso quería verte. Estoy coordinando un proyecto de traducción de escritoras latinoamericanas al francés, autoras poco conocidas internacionalmente que merecen mayor difusión. Necesitamos un especialista en literatura mexicana para supervisar esa sección del proyecto, alguien con conocimiento profundo, sensibilidad y experiencia docente». «¿Me estás ofreciendo un trabajo a los 68 años?» «Te estoy ofreciendo una aventura, Elena. El proyecto dura inicialmente 2 años. Pasarías algunos meses en París, otros trabajando desde México. Hay un equipo de jóvenes traductores que necesitan orientación, conferencias que organizar, prólogos que escribir». La propuesta era tan inesperada como tentadora. París, la ciudad con la que había soñado durante mi juventud pero que nunca había visitado. Un proyecto que combinaba mi amor por la literatura mexicana con nuevos horizontes. «Necesito pensarlo», respondí finalmente. «Es una oportunidad maravillosa, pero hay muchas cosas a considerar». «Por supuesto, tómate tu tiempo», dijo Mercedes, entregándome un sobre con información detallada sobre el proyecto. «Pero recuerda, nunca es tarde para comenzar un nuevo capítulo». Esa noche, sentada en el balcón del departamento en Coyoacán, releí la propuesta varias veces. El proyecto era serio, bien financiado y apasionante. Implicaría viajes, nuevos desafíos, aprender francés más allá del nivel básico que ya tenía. Mi mente práctica enumeraba obstáculos, la edad, el idioma, dejar mi casa por periodos prolongados. Pero otra parte de mí, más profunda y vital, susurraba: «¿Y por qué no?». Al día siguiente, invité a Ricardo a almorzar en el departamento. Necesitaba su opinión, aunque ya había comenzado a inclinarme hacia una respuesta. «París es increíble, mamá. Debes aceptar». «¿No te parece una locura, a mi edad, comenzar algo así?». Ricardo me miró con una mezcla de ternura y diversión. La mujer que enfrentó a Mariana recuperó su patrimonio y volvió a dar conferencias. ¿Ahora tiene miedo de una nueva aventura? No suena como la Elena Montemayor que conozco. «No es miedo exactamente», reflexioné. «Es más bien vértigo, como estar al borde de un acantilado contemplando un paisaje hermoso pero desconocido». Papá solía decir que el vértigo no es miedo a caer, sino el extraño deseo de saltar. Creo que estaría orgulloso de verte dar este salto. Esa misma tarde llamé a Mercedes para aceptar su oferta.
Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos, trámites de visa, clases intensivas de francés, selección de las escritoras mexicanas que incluiríamos en el proyecto, videoconferencias con el equipo en París. La casa en La Condesa, que había defendido con tanta determinación, ahora serviría un nuevo propósito. Decidí conservarla, pero también aprovechar su valor. La convertiría en un pequeño centro cultural, un espacio para talleres literarios y presentaciones de libros durante mis ausencias. Ricardo me ayudó a contactar con organizaciones culturales que podrían administrarla temporalmente. El departamento en Coyoacán se convirtió en mi verdadero hogar, el punto de partida para esta nueva etapa. Lo redecoré lentamente, fusionando objetos queridos de mi vida anterior con elementos nuevos que representaban mis horizontes expandidos. Mapas vintage de París, libros en francés, una moderna estación de trabajo para mis traducciones y escritos. A medida que se acercaba mi partida, organicé una pequeña celebración en el jardín de la casa en La Condesa. Invité a antiguos colegas, exalumnos, vecinos y amigos. Ricardo vino solo. Él y Mariana habían decidido finalmente separarse, aunque mantenían una relación cordial. Carmela también asistió, radiante con la noticia de que pronto se mudaría a su casa propia. Mercedes, que había extendido su estancia en México para ayudarme con los preparativos, conversaba animadamente con todos como si los conociera de toda la vida. En un momento de la velada, Ricardo pidió la atención de todos y levantó su copa. Quiero proponer un brindis por mi madre, Elena Montemayor, por enseñarnos que la dignidad no tiene fecha de caducidad, que los nuevos comienzos son posibles a cualquier edad y que el valor no consiste en nunca caer, sino en levantarse cada vez con más sabiduría y determinación. Mientras las copas se alzaban y los rostros sonrientes me rodeaban, pensé en el largo camino recorrido desde aquellos días oscuros en que me sentía invisible en mi propia casa. La mujer insegura y relegada había desaparecido, dando paso a una versión más auténtica y poderosa de mí misma. No era solo que hubiera recuperado lo que era mío por derecho, era que, en el proceso, había redescubierto quién era realmente, una mujer capaz de reinventarse, de abrazar nuevos horizontes, de escribir su propia historia hasta la última página. La noticia llegó cuando llevaba 3 meses en París. Una llamada de Ricardo a primera hora de la mañana, su voz tensa a pesar del evidente esfuerzo por mantener la calma. «Mamá, no quiero alarmarte, pero creo que debes saberlo. Mariana tuvo un accidente». Mi corazón se aceleró instintivamente. A pesar de todo lo ocurrido, no podía evitar la preocupación humana básica. ¿Qué sucedió? ¿Está bien? Físicamente sí, solo algunos rasguños. Perdió el control del auto en la carretera a Cuernavaca. La policía dice que iba a exceso de velocidad, pero ella insiste en que falló la dirección. Hubo una pausa, como si Ricardo dudara en continuar. ¿Hay algo más, mamá? Encontraron documentos en el auto, copias de nuestros papeles del divorcio, pero también carpetas con información sobre tus propiedades, fotografías de la casa tomadas recientemente y un plan detallado para intentar impugnar nuevamente tu capacidad mental. Me senté lentamente en el borde de la cama de mi pequeño apartamento parisino, observando a través de la ventana cómo la luz matutina bañaba los tejados de Montmartre. La noticia debería haberme alterado profundamente, pero en su lugar sentí una extraña calma. ¿Sigues ahí, mamá? Sí, hijo. Estoy procesando la información. La policía quiere investigar más a fondo. Parece que Mariana no ha abandonado sus planes, solo cambió de estrategia. El licenciado Medina dice que podríamos presentar cargos formales esta vez, con todas estas nuevas evidencias. Cerré los ojos un momento, permitiéndome sentir todas las emociones que surgían: indignación, cansancio, pero sobre todo una profunda lástima por Mariana. ¿Qué vacío interior tan inmenso debía tener para persistir en esta obsesión destructiva?
No presentaremos cargos, decidí finalmente. Pero mamá, esta vez tenemos pruebas sólidas. Podría enfrentar consecuencias serias por intento de fraude, acoso. Precisamente, Ricardo. Piénsalo, una mujer educada, de buena familia, exesposa de un profesional respetado, enfrentando un juicio público y posiblemente prisión, sería una destrucción total de su vida. Después de lo que intentó hacerte, ¿todavía te preocupa protegerla? No es protección, hijo, es liberación. No quiero cargar con el peso de su destrucción, ni quiero que tú lo hagas. Prefiero invertir mi energía en construir mi nueva vida, no en desmantelar la suya. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. A veces me pregunto de dónde sacas tanta fortaleza, dijo finalmente, su voz teñido de admiración. De los mismos lugares donde tú encontrarás la tuya, de las cicatrices, de los desafíos superados, de la certeza de que nuestra dignidad vale más que cualquier venganza. Después de colgar, me quedé contemplando la ciudad desde mi ventana. París se desplegaba ante mí como un libro abierto, lleno de historias entrelazadas. En estos meses aquí había descubierto rincones maravillosos, establecido nuevas amistades, encontrado rutinas que alimentaban mi creatividad y bienestar. El proyecto de traducción avanzaba excelentemente. Mi experiencia como profesora resultó invaluable para guiar a los jóvenes traductores, y mi conocimiento profundo de la literatura mexicana aportaba matices que las traducciones puramente técnicas habrían perdido. Esa tarde teníamos programada una presentación en la librería Shakespeare & Company sobre escritoras del boom latinoamericano. Mientras me preparaba, reflexioné sobre lo que había aprendido de Mariana, esa mujer que había intentado destruirme, pero que, irónicamente, había catalizado mi renacimiento. Como un espejo roto que al principio solo muestra fragmentos distorsionados, pero que recompuesto con paciencia refleja una imagen más completa y matizada de nosotros mismas. La presentación fue un éxito rotundo. La librería estaba abarrotada de estudiantes, académicos y amantes de la literatura latinoamericana. Junto a Mercedes y dos jóvenes traductoras, hablé con pasión sobre Elena Garro, Silvina Ocampo y otras voces femeninas fundamentales pero frecuentemente eclipsadas por sus contrapartes masculinas. Una joven estudiante de doctorado levantó la mano durante el turno de preguntas. «Profesora Montemayor, usted ha mencionado que estas escritoras tuvieron que luchar contra sistemas que intentaban silenciarlas o relegarlas a roles secundarios. ¿Cree que esas batallas han dejado de ser necesarias hoy en día?» Reflexioné un momento antes de responder. Las formas cambian, pero la esencia de la lucha persiste. Ya no se nos niega abiertamente el derecho a la educación o la publicación, pero existen mecanismos más sutiles de invisibilización. A veces vienen de instituciones, a veces de personas cercanas que, consciente o inconscientemente, intentan definirnos según sus propias necesidades y expectativas. Hice una pausa, pensando en Mariana, en cómo había intentado reducirme a un estereotipo de anciana incompetente para justificar su codicia. La verdadera batalla, continué, no es solo contra fuerzas externas, sino también contra las voces interiorizadas que nos hacen dudar de nuestro valor y capacidades. Cada vez que una mujer, especialmente una mujer mayor, se niega a ser definida por otros y reclama su derecho a reinventarse, está continuando esa lucha esencial. La joven asintió, sus ojos brillantes de entusiasmo. En su mirada, reconocí la misma sed de conocimiento y autodeterminación que había motivado mi propia juventud. Esa tarde, después de celebrar el éxito de la presentación con una cena en un pequeño bistró, regresé a mi apartamento y continué trabajando en mis memorias. El capítulo que escribí no trataba sobre villanos y víctimas, sino sobre espejos rotos y reconstruidos, sobre identidades fragmentadas que finalmente encuentran su integridad. Al terminar, añadí una dedicatoria que había estado contemplando durante semanas. A todas las mujeres invisibilizadas que encontraron la manera de brillar con luz propia. Y también, paradójicamente, a quienes intentaron apagar esa luz, porque en su intento solo lograron avivar la llama. 1 año y medio después,
El avión comenzó su descenso hacia la Ciudad de México. Desde la ventanilla, observé cómo el valle se revelaba gradualmente. El mosaico urbano extendiéndose hacia las montañas, la mezcla de edificios coloniales y rascacielos modernos, la vastedad de una ciudad que siempre parecía contener infinitas historias superpuestas. Mi propia historia había adquirido nuevos capítulos durante este tiempo. El proyecto de traducción había sido un éxito rotundo, culminando con la publicación de una antología bilingüe que recibió elogios de la crítica en Francia y comenzaba a generar interés en círculos literarios internacionales. París me había transformado de maneras que no esperaba. Aprendí a navegar sus callejuelas con la confianza de una local, perfeccioné mi francés hasta poder dar conferencias sin intérprete, establecí amistades profundas con colegas de diversos países. A los 70 años, había descubierto que la adaptabilidad no era prerrogativa exclusiva de la juventud. Ricardo me esperaba en el aeropuerto, más delgado que la última vez que nos vimos, pero con una serenidad en los ojos que me alegró profundamente. «Mamá, ¿cómo estuvo el vuelo?», preguntó mientras me abrazaba. «Largo, pero tranquilo. ¿Cómo estás, hijo? ¿Te ves bien?» «Estoy mejor que nunca», respondió con una sonrisa genuina. «El nuevo proyecto en la universidad me apasiona y he comenzado a practicar yoga, de todas las cosas. ¿Quién lo hubiera pensado?». Durante el trayecto a Coyoacán, me puso al día sobre los acontecimientos recientes. Su divorcio estaba finalmente concluido, había comprado un pequeño loft cerca de Ciudad Universitaria y recientemente había conocido a una profesora de arqueología con quien compartía intereses y valores. «¿Y Mariana?», pregunté finalmente. «¿Has sabido algo de ella?». Ricardo asintió, su expresión tornándose más seria. «Se mudó a Monterrey después del juicio. Aparentemente está trabajando en la empresa de su padre. La última vez que supe de ella fue hace unos 3 meses, cuando su abogado contactó al mío para finalizar algunos detalles del divorcio. ¿Crees que finalmente ha dejado atrás sus planes respecto a nosotros?». «Creo que sí. El escándalo del intento de fraude, aunque no presentamos cargos criminales, tuvo consecuencias en su círculo social. Además, su padre intervino cuando supo lo que había intentado hacer. Según me contó un amigo común, le dio un ultimátum. O se comportaba honorablemente o perdería su puesto en la empresa familiar. Esta noticia me produjo un extraño alivio. No deseaba más confrontaciones, solo paz para seguir construyendo esta nueva etapa de mi vida. Al llegar al departamento en Coyoacán, me sorprendió encontrarlo inmaculado y con flores frescas en la sala. «Contraté un servicio de limpieza semanal mientras estabas fuera», explicó Ricardo. «Y las flores son de parte del equipo de la Casa Cultural. Han hecho un trabajo extraordinario estos meses». La casa en la Condesa, tal como habíamos planeado, se había convertido en un pequeño pero vibrante centro cultural. Ricardo me mostró fotografías de los diversos eventos, talleres literarios para jóvenes de barrios marginados, círculos de lectura para adultos mayores, presentaciones de libros de autores emergentes. «Ha sido un éxito total, mamá. La coordinadora quiere reunirse contigo cuando estés instalada para mostrarte todos los proyectos en detalle». Pasamos la tarde desempacando y poniendo en orden mis pertenencias. Entre la ropa y los libros, encontré un pequeño paquete envuelto en papel de seda que había olvidado. «¿Qué es eso?», preguntó Ricardo. «Un regalo para ti», respondí. Lo encontré en un mercadillo de antigüedades en Le Marais. Dentro había un antiguo reloj de bolsillo de plata con una inscripción en el reverso. «El tiempo solo existe para quienes no saben qué hacer con él». «Era la frase favorita de tu padre», expliqué, mientras Ricardo examinaba el reloj con emoción evidente. «Es perfecto, mamá. Gracias». Esa noche, sentados en la terraza bajo un cielo excepcionalmente estrellado para los estándares de la Ciudad de México, Ricardo me preguntó por mis planes futuros. «El proyecto original ha concluido, pero Mercedes me ha ofrecido continuar como asesora permanente para la editorial. Podría dividir mi tiempo entre París y México, trabajar en nuevas traducciones, dar conferencias ocasionales. Suena como un plan perfecto para ti». Además, añadí,
Mis memorias están casi terminadas. Un pequeño editor independiente en Francia ha mostrado interés en publicarlas primero en francés y luego buscar un editorial en español. ¿La dignidad silenciosa?, preguntó Ricardo, refiriéndose al título provisional que le había mencionado meses atrás. He decidido cambiarlo, respondí sonriendo. Ahora se llamará Horizonte sin edad. Me gusta más, asintió Ricardo. Refleja mejor tu historia. Nos quedamos en silencio unos minutos, contemplando las luces de la ciudad que se extendían ante nosotros. En ese momento de quietud, sentí una profunda gratitud por todo lo vivido, lo bueno, lo doloroso, lo transformador. ¿Sabes?, dije finalmente, cuando comenzó todo el conflicto con Mariana, me sentía como si mi vida estuviera terminando, como si solo me quedara defender los restos de lo que había construido. Nunca imaginé que esa crisis sería el catalizador para una vida completamente nueva, más rica y plena que antes. Las crisis tienen ese potencial, reflexionó Ricardo. Pueden destruirnos o revelarnos fuerzas que no sabíamos que teníamos. La diferencia está en cómo respondemos a ellas, añadí. Podemos quedarnos atrapados en el resentimiento y la victimización, o podemos usar esa energía para reconstruirnos y avanzar. Al día siguiente, visité la casa en La Condesa convertida ahora en centro cultural. Mientras recorría sus espacios transformados, la biblioteca donde jóvenes estudiantes leían concentrados, el salón principal adaptado para conferencias, el jardín donde pequeños grupos conversaban animadamente, sentí que había encontrado el propósito perfecto para este lugar tan cargado de memoria. La coordinadora, una entusiasta gestora cultural de unos 40 años, me mostró con orgullo los programas desarrollados y los planes futuros. Su generosidad al prestar este espacio ha permitido que cientos de personas accedan a la cultura de manera gratuita, doña Elena, comentó mientras me servía té en lo que había sido mi cocina. No lo veo como un legado, respondí pensativamente, más bien como una continuación. Las casas, como las personas, pueden reinventarse y encontrar nuevos propósitos. Esa tarde, mientras caminaba por las calles familiares de mi barrio, reflexioné sobre el concepto de regreso. No había vuelto a la misma vida que dejé atrás, ni era la misma persona que partió. El verdadero regreso, comprendí, no es volver a un punto físico temporal, sino regresar a uno mismo, a la esencia que permanece a través de todas las transformaciones. Al doblar la esquina hacia mi departamento, vi a una mujer mayor sentada en una banca del parque, leyendo absorta. Algo en su postura, la columna recta, la cabeza erguida, la atención total en su libro, me recordó a mi madre. Ella también había sido una lectora ávida y también había enfrentado adversidades con una dignidad inquebrantable. «Tenías razón, mamá», murmuré mientras pasaba junto a la banca. Somos como los nopales, fuertes, útiles y capaces de florecer incluso en el terreno más árido. El viento de la tarde agitó las páginas del libro de la mujer, como si la vida misma asintiera ante esta verdad esencial que todas las mujeres fuertes eventualmente descubren, que nuestra dignidad no es algo que otros pueden arrebatarnos, sino un fuego interior que, una vez encendido plenamente, ilumina no solo nuestro camino, sino también el de quienes nos rodean.